Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Hola, amado, Dios te bendiga. Quiero hablarte acerca de conceptos proféticos y apostólicos, porque tú, si eres cristiano, nacido de nuevo, tú eres profético y apostólico. Tú no eres profeta. Yo no dije que eras profeta, ni tampoco apóstol, pero la iglesia de Jesucristo es apostólica y profética, y te lo quiero explicar, porque definir el espíritu de resurrección que hay adentro de ti te va a ayudar a vivir en el poder de la resurrección. Cristo venció la muerte y nos ha dado esa autoridad y ese poder a nosotros también. Hasta ahora, no la muerte física, aunque hemos levantado muertos. Hemos sacado gente de comas. Hemos sanado cáncer, lupus, artritis, una multitud de cosas. Y cuando digo hemos, estoy hablando de ti, junto conmigo y junto con todos los ministros de Dios en la historia de la iglesia cristiana. Porque el espíritu de resurrección vive dentro de todo creyente. ¿Por qué profético? ¿Por qué eres tú profético? Porque un día alguien te habló de que Jesús salva. Y tú no necesariamente lo entendiste, pero lo creíste. Y recibiste esa palabra, rema, esa profecía, esa verdad que fue establecida desde el jardín del Edén. Es más, antes de la fundación del mundo, ya el Cordero había sido inmolado por tus pecados y los míos. Y cuando alguien te lo habló, tú lo creíste. Y no eres profeta, pero recibiste una palabra del cielo que se hizo realidad en tu vida y causa salvación. Ese espíritu que entra en ti se quiere sentar en el trono de tu vida. Lo apostólico establece el reino de Dios en la vida de los creyentes. Tú puedes ser salvo y vivir en derrota, en pobreza, en enfermedad, nunca verdaderamente entendiendo lo importante que tú eres para Dios. Pero cuando alguien te enseña los principios apostólicos de que Dios no solamente se quiere sentar en tu trono, Dios quiere que todos vean que vale la pena permitir que Dios se siente en tu trono. Por eso, amado, es mi deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y en salud. Porque mientras Jesús se va estableciendo su reino en tu trono, Él tiene el de Él. Él quiere establecer su reino en tu trono. Cuando otros vean eso, otros van a querer servir al Cristo que tú conoces. Lo apostólico establece el reino de Dios. Lo profético te habla a tu fe, tu esperanza, tu necesidad. Un abismo llama a otro abismo, a tus luchas interiores, a lo personal en tu intimidad con Dios. Lo profético le habla espíritu a espíritu. Cuando tú lo recibes, cuando se hace una realidad, un rema, cuando esa palabra que te hablaron que es profética, porque toda la palabra de Dios es profética. Hombres inspirados por el Espíritu Santo escribieron, pero el autor es el Espíritu Santo, el profeta de profetas. Y todo lo que tú has recibido de Dios ha sido profético. Lo creíste y lo recibiste. Te sanaste porque lo creíste. Es profético que en la cruz llevó Él todas mis enfermedades y mis dolencias. Tú lo crees y el reino de Dios se establece. Tú quedas sano. Por eso es que yo enseño tanto acerca de esto. Porque si tú entiendes tu identidad, y la identidad del Espíritu que Jesús puso adentro de ti, no te dejaré huérfano, sino que te enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, y Él te guiará a toda la verdad. Lo creíste, lo recibiste. Bendito sea el Señor. Hoy quiero tocar 8 conceptos apostólicos en la vida de Abraham.
No le llamé proféticos y apostólicos porque sería un título demasiado largo. Pero entiende que lo profético siempre precede lo apostólico. Lo profético causa que tú seas punto número 1 en la vida de Abraham, punta de lanza. Dios, después que tú aceptaste a Cristo, Dios te empieza a hablar. Yo estoy seguro que a ti Dios te habla, a mí me habla, de varias maneras. Primero, cuando me convertí, me hablaba en mi vida de oración. Yo oraba y pensamientos divinos, les voy a llamar, soluciones a problemas. El Señor me enseñaba lo que quería que yo hiciera y lo que quería que yo dejara. En medio de esta experiencia con el Espíritu Santo, los dardos ardientes del diablo continuaban viniendo, porque muchas veces me arrodillaba ahora y venía una mala palabra, un pensamiento inicuo. Mi viejo hombre todavía estaba vivo, estaba agonizando, pero él no lo sabía. Intelectualmente yo tampoco. Y Dios empezó a establecer su reino en mi vida mientras me enseñaban la Biblia, y la Biblia me hablaba. Empecé a leerla, instruía mi mente, me enseñaba, me tocaba el corazón porque me conmovía, pero también sucedía algo profético. La Biblia se hacía realidad en mi necesidad. Era como si versículos brincaban y entraban en mí y me hacían parte de lo que yo acababa de leer. Así es como primeramente Dios te habla. Y es imperativo que tú aprendas la Biblia, porque el Espíritu de Dios no te va a decir nada, ni en tu mente, ni por profeta, ni por enseñanza. El Espíritu de Dios nunca va a contradecir lo que está escrito. Por eso es importante que tú conozcas lo que está escrito. ¿Viste qué lindo? Punta de lanza. Dios te habla. Muchas veces el Señor te dice que hagas algo y como nunca lo has hecho anteriormente o no sabes que nadie lo ha hecho, no te atreves. La palabra profética vino a Abraham, punta de lanza, y le dijo, Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Una palabra profética. Jehová Dios había dicho. Abraham, que vivía en una cultura que creía en muchos dioses, entendió que solamente había un Dios y decidió obedecer, creer y manifestar su fe en ese un Dios. Y cuando ese Dios le dijo a Abraham que se fuera de su tierra y de su parentela, él no se fue, él se preparó para irse. Léelo, porque el primer versículo que nos enseña y nos habla acerca de la vida de Abraham dice que Jehová había dicho, no dijo, había dicho. O sea que Abraham lo recibió, lo creyó y se preparó, porque él iba a hacer algo que nunca nadie había hecho. Segundo concepto, yo entiendo que Abraham tenía tremendo testimonio. Escucha, el testimonio tuyo o el testimonio de las personas que te enseñan, te predican y te pastorean tiene que ser en alto. Tiene que ser un hombre o una mujer, pues bendito sea Dios, las mujeres también tienen llamados, que tenga integridad, que tenga buena moral, que tenga buen testimonio, que todos sepan que Dios se manifiesta y se mueve en esa persona, que su casa esté en orden. Todas estas cosas las exige la Biblia. Hoy en día a veces veo gente que está pastoreando o gente que se llama ser apóstoles y su vida es un desorden. No solamente en el mundo latino, en el de los afroamericanos y en el de las mega iglesias ni hablar. Eso es un desastre moral lo que está sucediendo en algunas iglesias y la gente continúa escuchándolos
como si fueran la última Pepsi-Cola en el desierto. Tú tienes que tener un buen testimonio. El mundo tiene que ver en ti el Cristo que tú dices es tu Señor. Somos epístolas abiertas. Somos cartas para ser leídas, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, no podemos reflejar tinieblas, basura, inmundicia, palabras de suciedad, palabras de acusación, palabras de odio, palabras de división. No podemos clamar que estamos en la luz cuando lo que manifestamos con acciones y palabras son tinieblas, mentiras, difamación, división, engaño, controversia, contiendas. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero si es contigo, sal de las tinieblas y entra a la luz. Tu testimonio. Cuando Abraham fue a su casa y le dijo a su esposa, Dios me dijo que me fuera de aquí. ¿Y para dónde vamos, nene? No sé, él me dijo a una tierra que él me mostrará. ¿Y para qué te va a mostrar esa tierra? No me lo dijo. Pero Dios me dijo que me fuera de mi tierra y de mi parentela a una tierra que él me va a mostrar. Y Abraham tenía tan buen testimonio que Sara lo creyó. Estoy seguro que le tomó días y a veces meses digerir lo que Dios le dijo a Abraham, pero no hay evidencia ninguna de que ella dudó que Dios le habló a Abraham. Al testimonio de Abraham era tal, dijo, no, si Dios te dijo que nos vamos, yo me voy contigo. Y el sobrino Lot dijo, yo también. Si Dios te habló, yo estoy dispuesto a obedecer a Dios. Mira el testimonio de Abraham. Ahora, a través de mi vida cristiana, creciendo en la iglesia, todo el mundo decía que Dios no le dio un hijo porque se fue con su padre y se fue con su sobrino y Dios le había dicho que los dejara. Mentira. Eso no es lo que quiere decir el verso. ¿Qué clase de hombre hubiera sido Abraham si abandona a su padre, que era un viejo, y a su sobrino, que era un huérfano? Cuando tú lees la salida de Abraham en obediencia a Dios, dice el versículo 5 de Génesis 12. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Abraham no solamente se llevó a su esposa, se llevó a su sobrino y se llevó también varias gente, porque eran sus sirvientes, porque Abraham era un hombre pudiente. En su preparación para irse, él no se fue pelado, como decimos allá. Él tenía dinero, recursos, él se preparó. Andar por fe no quiere decir que tú eres un descuidado y te tiras a lo loco. Tú te preparas. Dios te dio un llamado, prepárate. Tú tienes una salida, prepárate. Te voy a decir algo, porque si estás comenzando en el ministerio, esto te va a ayudar. Cuando el Señor me llamó al ministerio, mucha gente me decía, no, pero deja el trabajo, tírate por fe. Y yo decía, no, yo tengo 2 hijos pequeños. Cuando la iglesia pueda suplirme lo que mi empleo me suple, entonces yo puedo dejar mi empleo, porque yo tengo que serle responsable a mis hijos. Gloria a Dios que mi esposa, el trabajo de ella, tiene un muy buen seguro y me cubre a mí también, y cubre a mis hijos, y eso me permitió dedicarme a la obra. Pero esto no se hace a lo loco. Yo he viajado a las naciones y siempre he ido con mi pasaje pago, ida y vuelta. Yo no llego a un país esperando que la ofrenda me dé el pasaje de regreso. Eso es una locura. Si Dios me llamó, Dios me provee.
para que yo vaya y diga lo que tenga que decir. Y si a ellos no les gusta, y si me botan del país, yo tengo mi pasaje pago de regreso. Yo regreso a casa. Tú tienes que prepararte. Prepárate para dar una enseñanza. Prepárate para hacer una oración. Prepárate para un llamado de Dios. Prepárate. Prepárate para pasar una prueba. Prepárate para bendecir a tu pastor, a tu apóstol, a tu profeta. Prepárate. Prepárate para que te den una palabra. Nadie viene al profeta con las manos vacías. Siembra, siembra, siembra respeto, siembra honra y siembra lealtad. Séle fiel a tu pastor, a tus maestros, a los profetas y a los apóstoles que Dios ha usado para tocar tu alma. No andes brincando buscando algo nuevo. Eso es peligroso. Es peligroso en lo físico cuando tú brincas de iglesia en iglesia. Es peligroso en los medios cuando tú te pasas buscando a ver qué dice este. Cuando lo que tú tienes que buscar es saber qué dice Dios. Y si tú has encontrado un maestro, un profeta, un apóstol, un evangelista, un pastor, un ministro que Dios usa para hablarte, séle fiel. Honra la persona que Dios ha puesto en tu vida, sea en el mundo de lo físico o en el mundo de lo virtual. No es tiempo de estar brincando. Lo apostólico no se hace chapuceado, se hace en excelencia. Por eso hay tantas personas que les cuesta que Dios establezca reino en sus vidas. Porque cuando se encuentran con una palabra que los reta a que tienen que sacrificar algo de la carne, que tienen que poner a muerte pasiones y deseos, no lo quieren escuchar. Quieren llegar al otro lado de conquista sin tener que pasar la cruz de entrega. Lo profético casi siempre te lleva a muerte. La revelación casi siempre te lleva a muerte. Jehová no hay quien te vea y viva. Porque en el momento que tú veas quién verdaderamente es Dios, en ese momento tú exclamas como Isaías: ay, yo soy hombre de labios inmundos y mis ojos han visto a Jehová Dios de los ejércitos. Algo en ti muere a la carne y nace al espíritu. Lo profético te lleva a muerte. Y mientras más muerte de la carne hay, más reino del cielo, más reino de Cristo, más reino del Espíritu Santo hay en tu vida. Y ahí está tu victoria. Bendito sea el nombre de Jesús. Dentro de este mismo tema, lo número 3 es probado. Cuando yo era un joven cristiano, cantábamos un corito que decía: la fe como el oro tiene que ser probada. ¿Te acuerdas? La fe como el oro tiene que ser probada. La fe como el oro tiene que ser probada. Porque la fe que aguanta fuego vale más que el oro. Todo cristiano tiene que pasar pruebas. El oro no se purifica si no es por fuego. Tú tienes que ser probado. Es inevitable. No hay una prueba después de la bendición. Solamente hay bendición y crecimiento después de la prueba. Cuídate de lo que estás escuchando. Yo me acuerdo cuando estaba creciendo como un joven espiritualmente, había un montón de mujeres, no lo voy a decir viejas, pero mujeres adultas, que yo era bendecido. Me decían: ay, pues prepárate, porque después de cada bendición viene una prueba. Y yo las miraba y decía: eso no es cierto. Y oré, y el Señor me dijo: es al revés. Lo que pasa es que ellas no están mirando a la bendición, están mirando a la prueba. Pero yo te quiero bendecir, y te quiero prosperar, y te quiero subir, y te quiero llevar profundo. Y cada prueba que tú pases es un gigante que tú matas, que te acerca más y más al trono. ¿Qué trono? El mío, no, el trono que Dios va a establecer en mi vida. Yo tengo que llegar al trono. Yo tengo que limpiarle el trono a Dios para que Él se pueda sentar
en el trono de mi vida y establecer su reino. Después de toda prueba hay una bendición gigantesca. Tú tienes que ser probado. Mira en la vida de Abraham qué tremenda prueba. Una, por lo menos la primera, hay un montón después de esta, tú las conoces. Pero mira esto. Génesis 12, verso 10. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Bien. Imagínate todo lo que yo te acabo de hablar. Abraham fue y le dijo a su mujer, Dios me dijo nos vamos. El padre le creyó, Lot le creyó. Prepararon todo. Los criados le dijeron, ustedes pueden quedarse aquí, pero nosotros vamos a una aventura espiritual, una aventura de fe. Vamos para una tierra que yo ni siquiera sé dónde es. Y los criados fueron con ellos. Y cuando están allá afuera en el desierto, viene un hambre. No viene una gran cosecha, no una gran victoria, no hay aplausos, no hay adoraciones y alabanzas, hay hambre. Es como si Abraham trajo el hambre a la tierra y se ven forzados a huir a Egipto. Yo me imagino las conversaciones entre Sara y Abraham. ¿Y a dónde nos iba a llevar Dios? Y aquí estamos en Egipto a causa de hambre. Yo me imagino a Lot peleando con pensamientos en la noche. Allá había comida. Y yo me imagino a Abraham ministrándoles fe a ellos. Y ellos volviendo a ser restaurados en su fe. Porque no fue solamente Abraham el que fue probado. Sara y Lot también. Y aparentemente, de acuerdo a la Biblia, todos pasaron la prueba. Porque lo próximo que vemos es que Abraham es prosperado. Ese es otro punto apostólico que yo quiero que tú entiendas. Lo apostólico te prospera. Amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas y en salud, así como prospera tu alma. Cuando Abraham sale de Egipto, dice Génesis 13, subió Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Allá hubo hambre que lo forzó a ir donde Dios lo prosperó. Espiritualmente hablando, eso es lo que Dios hace contigo y conmigo. Viene una situación que nos fuerza o a orar, o a ayunar, o a creer, o a indagar, o a buscar, o a movernos de donde estamos a otro lugar. Y Dios nos lleva a través de esa hambre, nos lleva al lugar donde nos va a hacer riquísimos. Y no es necesariamente en dinero. Ahí es donde el falso evangelio de la prosperidad lo arruinó. Porque la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Y no es necesariamente dinero. Es tantas cosas que nosotros necesitamos para estar ricos espiritualmente, emocionalmente, contentos, paz, identidad, propósito, armonía familiar. Esas son las riquezas que el cristiano recibe. En el caso de Abraham era plata y oro. Nosotros también tenemos la promesa de plata y oro, porque no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Yo he visto en mi vida la multiplicación de los panes y los peces cientos de veces. Yo he visto en mi vida que Dios, como dice en Malaquías 3, abre las ventanas de los cielos y me da para que sobre
abunde. Y con la sobreabundancia, mi casa y yo hemos podido manifestarles la provisión de Dios a otros que no tienen. Y nos los hemos ganado para que entren a lo apostólico y entiendan que el que siembra, cosecha. Le hemos enseñado principios apostólicos de prosperidad. El primero es el diezmo. Yo me he hecho copartícipe de Dios en su obra. Hay ministros que comen de mi ofrenda. Hay misiones que comen de mi ofrenda. Hay ministerios que fluyen por mi ofrenda, con mi ofrenda. Fluyen porque el Espíritu Santo los mueve. Pero yo me he hecho compartícipe con el Espíritu Santo de que el Evangelio fluya. Y yo, que soy apóstol y pastor, recibo diezmos. Yo siembro diezmos. Y siembro misiones. Y pacto con siervos de Dios. Porque eso es el concepto, el principio apostólico de prosperidad. Es que Dios le da semilla al que siembra. Si tú no estás sembrando, Dios no tiene por qué darte semilla. Dios no da semilla para un televisor de 72 pulgadas. Eso es añadidura. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y pon a fluir el reino y la palabra y los ministros y haz la obra de Dios para que tú veas que el televisor de 72 pulgadas aparece, te aparece el dinero para eso. Pero ese no es el propósito de la prosperidad de Dios. A Dios no le interesa qué reloj tú usas o qué carro tú guías. A Dios le interesa si la gente puede ver en ti un Cristo digno de servir. Esa es tu prosperidad. Y cuando tú siembras en aquellos que están predicando a este Cristo que es digno de servir, Dios te da más semilla. Siembra. Bendito sea el nombre de Jesús. Otro principio apostólico es autoridad territorial. Cuando Dios le dijo a Abraham, esta tierra te la voy a dar, donde quiera que Abraham tenía un encuentro con Dios, él levantaba un altar. Y él fue levantando altares en distintos lugares de la tierra donde Dios le dijo que era iba a ser de él. Y por esa razón, Abraham tenía autoridad territorial. Yo he visto muchas iglesias con autoridad pastoral o eclesiásticas. Yo he visto iglesias que han abierto y crecen, las almas se salvan y disipulan al pueblo, y el pueblo es bendecido y prosperado, pero el territorio no cambia. El territorio no cambia. Cuando tú tienes autoridad apostólica, cuando tú reconoces que Dios ha establecido bandera en ti, tú tienes la fe para establecer bandera en tu territorio. Estoy hablando un poquito de guerra espiritual, pero lo voy a hablar más a los laicos. Yo enseño esto mucho porque tú, cristiano, tienes autoridad de no dejar entrar ni aún a la policía a tu casa si tú pagas tu renta. Espiritualmente, si estás en Cristo, tu casa, ahí no entra ningún espíritu que tú no permitas que entre. Tú tienes autoridad territorial. Cuando una familia cristiana o cuando un cristiano comienza a trabajar en un lugar, en una fábrica, en una oficina, si tú eres apostólico, si tú entiendes quién tú eres en Cristo, tú estableces una atmósfera diferente en el lugar donde tú trabajas. Yo era un muchacho y estaba trabajando en una fábrica y mi jefe, que era un judío, tenía una librería de libros pornográficos. Y cuando yo entré y los conocí y hablamos un rato, ese hombre se avergonzó de tal manera que escondió los libros pornográficos. Los escondió. Y de vez en cuando yo iba al baño, estaba trabajando en otro departamento y cuando regresaba, si él estaba allí mirándolos, porque tenía una adicción, los cerraba y los escondía. Un viejo mayor de edad, el jefe del departamento, judío, pero en su espíritu, él pudo discernir lo que había en mí.
Y aunque yo era un muchacho que la verdad que no tenía mucha cabeza, pero estaba comprometido con Cristo, ya Jesús era mi Salvador y estaba estableciendo su señorío en mi vida. Y como Jesús el Señor se sentaba en el trono, o se sienta en el trono de mi corazón, donde quiera que yo entro, su presencia establece autoridad. Eso a ti también te sucede y está supuesto a suceder. Que tú entras en una oficina y alguien te dice: yo sabía que usted era cristiano. Cuando tú hablas te dicen: yo sabía que en usted había algo diferente. En el momento que usted entró yo sentí algo distinto. Y si hay alguien que tiene un espíritu inmundo, tú entras y ellos se van, se incomodan. Porque la presencia de Dios que viaja contigo es apostólica, establece reino y tú tienes autoridad territorial. Tu territorio le pertenece a Dios. En una iglesia apostólica y profética, esa iglesia cambia la ciudad, el pueblo, la aldea. Empieza a establecer reino sin ellos darse cuenta. Aún los políticos empiezan a cambiar. Esa es la otra que te voy a regalar también. La iglesia apostólica y profética tiene autoridad política. Cuando a Lot lo agarraron cautivo, Abraham fue y se reunió con otros reyes y les dijo: yo voy a la guerra. ¿Por qué? Porque capturaron a mi sobrino Lot, atacaron la ciudad de Sodoma y Gomorra y se llevaron a todos cautivos, y ahí está mi sobrino y yo voy a la guerra. Y 3 reyes se fueron a la guerra con él. Y Abraham se llevó, esto me encanta, 318 nacidos en casa. Aquellos siervos que él había tenido habían producido 318 siervos más, que al único que conocían como jefe, como padre, como señor, como presidente, como el rey de esa tribu, el patriarca, era Abraham. Y les rendían fidelidad, honra. Abraham tenía las riquezas para establecer autoridad territorial y para tener influencia y autoridad política. Lo apostólico y lo profético te abren puertas aún en el mundo de la política. Bendito sea el Señor. Abraham, a pesar de que llegó a ser grande, nunca perdió este otro concepto apostólico. Abraham honra la autoridad de otros. Él honró la autoridad de Sodoma y Gomorra a no ser conquistados. Él honró la autoridad de Lot a no ser esclavizado. Él honró la autoridad de los otros reyes que él fue y les dijo: esto está pasando y yo voy a ir a guerra. Y yo quiero que ustedes lo sepan. Y la Biblia dice que después que él venció, se le apareció un hombre llamado Melquisedec. Y Melquisedec bendice a Abraham. Lo interesante, hay muchas cosas interesantes, pero lo interesante para este concepto es que Melquisedec bendice a Abraham después de la batalla y después de la victoria. No lo bendijo cuando él iba, lo bendijo cuando venía en victoria, sin ayuda de Melquisedec. Y cuando Melquisedec bendice a Abraham, Abraham entiende que este hombre es una imagen de lo que Dios dijo que él iba a hacer. Y Abraham bendice a Melquisedec con el diezmo de todo. El primero en diezmar. Abraham honra la autoridad de aquel que me bendijo. Pero fíjate que la bendición fue verbal, fue profética. No le consiguió casa, no lo ayudó en la batalla, no le regaló ropa, no le pagó un almuerzo. Abraham vio en este hombre lo que Dios dijo que él iba a ser: rey y profeta. Y Abraham lo llegó a ser. En el mundo espiritual, Abraham llegó a ser lo que es Melquisedec. A Abraham nosotros lo conocemos como el padre
de la fe. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Y lo otro, concepto apostólico, el último que te voy a dar por el día de hoy, que Dios le había dado a Abraham una asignación. Él iba a conquistar esa tierra porque se le iba a dar a él y su descendencia, pero Sara era estéril. Y Dios hace un milagro en la vida de Abraham y de Sara. Todo el mundo habla de la matriz estéril de Sara, pero si me permites un poquito de picardía, yo te voy a hablar acerca del viejo Abraham. Abraham estaba en vejez y yo estoy seguro que nada, pero cuando Dios dijo ustedes van a procrear, le dio vigor a la matriz de Sara y le dio vigor a Abraham. Yo escuché una predicadora salvadoreña, ella, que dijo, mire, todo el mundo critica a la pobre Sara porque le dijo a Abraham, no, aquí está mi sierva. No, es que el viejo tenía energía y quería tener un hijo y ya Sara no podía más con el viejo y le dijo, mira chico, dame un break, cógete un descanso, aquí está mi sierva la egipcia. Y que no lo hizo tanto por falta de fe como que quería tener un descanso la pobre vieja. Te dije que iba a ser pícaro, pero léelo. Dice la Biblia que después que Sara murió, Abraham se volvió a casar. La bendición de Jehová duró hasta el punto donde Abraham tomó como mujer a una llamada Cetura. La bendición duró hasta el hecho donde en el capítulo 25 de Génesis, Abraham toma a otra mujer que se llama Cetura y le dio a luz 1, 2, 3, 4, 5, 6 hijos. 6 más. ¡Wow! El viejo estaba como el conejito ese del anuncio, que no se queda sin energía. Pero parte de la bendición que Dios y promesa que Dios le dio a Abraham, apostólico, la profecía decía que en tu descendencia todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas. Y entendemos que esa descendencia, no descendientes, descendencia es el Mesías, es Jesús. En la línea de Abraham entra el Mesías, que es Jesús. Pero además de eso, en el mundo de lo físico y cultural, todos estos hijos de Abraham llevaban la semilla mesiánica en el ADN. Y Dios reparte esa semilla mesiánica a distintas naciones. Dice en este mismo pasaje, léelo tú después en tu casa, Génesis 25 del 1 al 6, que Él bendijo y le dio nombre y dones a estos hijos que yo te mencioné y a los nietos. Pero a los hijos de las concubinas no lo hizo y no menciona sus nombres. Pero estos son los nombres de los varones, hijos de Abraham que conocemos. Y tuvo muchos más hijos de sus concubinas que también salieron a propagar la tierra. El ADN de Abraham físico se ha propagado por todas las culturas, igual que el ADN espiritual, que es que Jesús es el Cristo. Hijos de fe, Abraham es el padre de la fe. Por fe, Abraham es el padre de nuestra fe, porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Yo creí el evangelio y me fue contado por salvación. Y Dios establece su reino en mí, igual que Abraham estableció el reino en su entendimiento y en su asignación. Lo apostólico causa que tu asignación crezca, aún en maneras que tú no te esperabas.
Dios está haciendo cosas que tú ni sabes que está haciendo a favor tuyo. Dios está estableciendo su reino en lo tuyo para que tú seas bendecido. Acuérdate que Dios no necesita ser bendecido. Él tiene millares y millares de ángeles que lo alaban y lo glorifican y lo bendicen. Sin embargo, alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. En mi gratitud, en tu gratitud, nosotros seguimos cumpliendo nuestra asignación, que es que otros vean que vale la pena permitir que Cristo establezca su reino en mí. Yo soy bandera de Jehová. Otros tienen que ver que vale la pena servir a Jehová. Y lo hacemos a través de Jesucristo. Conceptos apostólicos en la vida de Abraham. Yo estoy seguro que Dios te ha hablado, que te ha ministrado. Por favor, ponme un comentario. Bendíceme con un comentario. Y dame un like y no te olvides de suscribirte. Amén. Mi oración es que tú permitas que Dios establezca su reino en ti. Bandera apostólica. Ya tú eres profético. Tú crees la palabra, tú eres profético. Ahora sométete a la palabra, permite que te transforme, sométete al Espíritu Santo, permite que te dé forma para que tu vida refleje el reino de Dios. Eso es apostólico, cuando otros lo pueden ver a Él en ti. Tú has cumplido tu asignación. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Amado, yo ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo, mi hermano, mi hermana. Que Dios te bendiga. Chao.